Buenos días. La liturgia en el día de hoy, 9 de octubre de 2020, la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Comprended de una vez que hijos de Abraham son los hombres de la fe. Además, la Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley mantienen encima una maldición, porque dice la Escritura: maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley. Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe. Y la ley no arranca de la fe, sino que el que cumple vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura: maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es Salmo 110. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a los fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos dentro de la multitud dijeron: si echa los demonios es por parte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fía y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por un desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, como de costumbre, como es siempre, como sucede siempre, la palabra de Dios es nuestro alimento diario. La palabra de Dios es la que nos alienta, es la que nos da esa esperanza, esa fe en que todo, por difícil que sea, todo tiene un momento, todo tiene un final, todo va pasando, todo va cambiando y siempre
lo que ocurre para los que creemos en Dios, ocurre para nuestro bien. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas hay algo que es muy importante, que quiero resaltarlo, donde Pablo dice entonces que lo que está escrito es que el justo vivirá por su fe. Jesús siempre se encargó de mostrar mucho que la ley por sí misma, los preceptos, los mandatos que habían establecidos hasta ese momento no eran en sí mismos lo más importante. Lo más importante es la fe en el Señor, la fe en Dios, la fe en sus promesas, la fe en su palabra, la fe en su Hijo, la fe en el Espíritu Santo, la fe en que todo lo que nosotros somos y lo que tenemos está siempre controlado y vigilado por Dios. Y él dice que hay algo muy importante, y es que en la palabra de Dios dice que maldito todo aquel que se cuelga de un árbol, porque Cristo se hizo maldito por nosotros, y que en nombre de Cristo, entonces, así como de Abraham, que es el padre de la fe, serán bendecidas todas las familias del mundo, serán bendecidas todas las naciones. Y es muy importante entonces que nosotros conozcamos y sepamos eso, que nuestra familia es bendecida siempre, siempre por la fe. Y la fe en que en un Dios, en un Padre, en un Hijo y en un Espíritu Santo, en una palabra que nos va formando y nos va fortaleciendo en esa fe. Porque la fe crece por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer esa palabra, nos vamos fortaleciendo en nuestra fe. No es la ley por la ley, porque hay muchas personas que leen la ley, leen la palabra y se quedaron ahí, o sea, no la meditaron y mucho menos la cumplieron ni la llevaron a su vida. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. La fe, la ley, perdón, es súper importante porque tenemos que conocerla, pero la fe por sí misma, la palabra por sí misma no nos da la fe. Es cuando nosotros la interiorizamos, cuando la ponemos, la leemos, la ponemos en práctica, es en ese momento en que la palabra entra realmente a hacerse vida y empieza a ser muy importante. Y por eso es que entonces en el Salmo dice: el Señor recuerda siempre su alianza. La alianza del Señor, ¿cuál es? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿En qué momento Él es nuestro Dios? Cuando realmente nosotros obedecemos sus preceptos, cuando realmente nosotros los respetamos, cuando realmente nosotros aplicamos, cumplimos y practicamos toda su palabra. Y en esto entonces dice: Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Dios, a través de todo lo que hace, nos muestra y nos da un testimonio claro de lo que es su palabra, de lo que es su existencia, de lo que es su realidad, que es la misma realidad de nosotros. Y en el Evangelio entonces de San Lucas, Jesús entonces habla, Él está también haciendo milagros, Él está haciendo obras, y los que no estaban con Él, los que estaban, lo rechazaban, los que lo juzgaban y lo criticaban, decían que Él hacía esos milagros, hacía esas obras con el poder del demonio, con el poder de Satanás. Y entonces Él viene a decir: si yo hago eso, entonces, pues ¿quién los puede salvar a ustedes? ¿Quién les puede hacer las cosas bonitas, las cosas agradables a ustedes? Y dice: yo actúo con el dedo de Dios, porque el reino de Dios entonces es el que maneja, es el que controla todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Y está poniendo un ejemplo, dice: el hombre que está preparado a través de la palabra, a través de su fe, a través de su crecimiento, entonces es un hombre fuerte, es un hombre que está armado espiritualmente hablando, y no deja que nadie entre en su casa. Pero el hombre que está desarmado, el hombre que no conoce de Dios, no conoce su palabra, es un hombre débil, y que puede venir un hombre más fuerte, que en este caso entonces estamos hablando de las fuerzas del mal, a destruirle y a dañarle y a robarle todo lo que él tiene. Por eso es que la palabra, la que nos da fuerza, la palabra del conocimiento de Dios,
es lo que nos ayuda a nosotros a tener esa fe férrea, esa fe fuerte en que Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero vuelvo a decir, es que nosotros tenemos que cultivar diariamente esa fe. La fe no la adquirimos en una farmacia, en un almacén, no la adquirimos en el alimento material y físico que comemos. La fe la adquirimos, reitero, por el oír y el oír la palabra de Dios y hacerla penetrar, hacerla llegar a nuestro interior, a nuestro ser y aplicarla y cumplirla. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros hombres armados, como dice aquí la palabra. Dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si viene otro más fuerte que él, entonces lo asalta y lo vence y le quita las armas y reparte el botín. Entonces esa fortaleza que nosotros debemos tener es, reitero, con base en la palabra, en nuestra fe, que es esa fe la que nos fortalece, para que nosotros entonces podamos decir que nosotros somos hijos de Dios y que todo lo que hay en medio de nosotros es porque Dios nos lo provee y nos lo da. Entonces vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar diciéndole, amado Jesús, te damos infinitas gracias. No permita, Señor, que haya división en nuestras familias, en nuestras casas, que todos vivamos en unidad contigo, que todos vivamos, Señor, con base en tu palabra, obedeciéndola, cumpliéndola, conociéndola todos los días, Señor, alimentándonos de esa fuerza espiritual que eres tú. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que esta palabra es la que nos hace crecer en la fe, y el justo por la fe vivirá. Ayúdanos a ser justos, Señor, a cumplir los mandatos, los preceptos de Dios, a incorporarlos a nuestra vida y cumplirlos, para que así podamos nosotros, Señor, vivir y habitar en el reino tuyo, vivir en unidad contigo. Te doy gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.